Juan capítulo 3 habla acerca de la historia de Nicodemo y Jesús. ¿Sí? Voy a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un religioso judío, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, de verdad te digo que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero ¿cómo es posible esto? Preguntó Nicodemo. Y Jesús respondió, tú eres un respetado maestro judío y aún así no entiendes estas cosas. Te aseguro que les estamos contando lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie jamás, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Como lo vimos en el video anteriormente, este relato del capítulo 3 del Evangelio de Juan cuenta la historia de Jesús y Nicodemo, un encuentro entre Jesús, el Hijo de Dios, y Nicodemo, un hombre que se caracterizaba por ser un líder religioso judío, ¿sí? Una persona que pertenecía al grupo de los fariseos, una persona que hacía parte de este selecto grupo de hombres estudiados, hombres que habían dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Y Nicodemo, a pesar de que sabía mucho de Biblia y conocía mucho acerca de la ley, ¿sí? eh, él empezó a ver a lo lejos los milagros de Jesús, cómo Jesús se manifestaba a través de señales y de milagros, cómo Jesús iba a, a los diferentes pueblos y empezaba a predicar, dar un mensaje y empezaba a sanar, a orar por los enfermos y ellos empezaban a curar. Y estos milagros llegaron aún a oídos de Nicodemo. En el video pudimos ver cómo aún Nicodemo fue testigo de uno de esos milagros. Y tantas cosas que vio en Jesús le generó una curiosidad por conocerlo, por conocer a Jesús, por acercarse a él, por aprender más de Jesús. Y este encuentro fue un encuentro muy especial, porque Nicodemo, aunque sabía mucho de Biblia, sabía mucho de la ley, él tenía una actitud de aprender, tenía una actitud muy dispuesta para aprender, ¿sí? Para dejarse enseñar. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué tanto Nicodemo sabía acerca del reino de Dios? Jesús le respondió, te digo la verdad, eso está en el versículo 3 de Juan capítulo 3, dice, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo quedó como contrariado, como, ¿qué quieres decir? ¿Sí? Es tener que una persona ya adulta, tener que volver al vientre de la mamá y nacer de nuevo. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Y Jesús le aclaró esto en el versículo 5. Dijo, te digo la verdad,
Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano no puede reproducir la vida, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y ahí es, o sea, basado en esta corta conversación entre Nicodemo y Jesús, se genera la pregunta, ¿sí?, acerca de si, si no solo Nicodemo, sino nosotros habremos nacido de nuevo. ¿Habremos nacido de nuevo realmente? ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? ¿Qué significa esto de que dijo Jesús acerca de nacer de nuevo? ¿Qué significa esto? Les voy a leer un texto en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice, entonces los rociaré con agua pura y serán limpios. Lavaré sus inmundicias llegarán y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco, ese corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis mandatos. La promesa estaba desde el mismo Antiguo Testamento. El profeta Ezequías lo dijo. ¿Sí? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Cuando una persona realmente tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona realmente eh, nace de nuevo, nacer de nuevo significa un cambio interior, un cambio en el corazón, ¿sí? Un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento, un cambio en cuanto a la perspectiva hacia la vida. ¿Sí? Eso significa nacer de nuevo, un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón receptivo hacia las cosas de Dios. Yo por mucho tiempo estuve apartado de Dios y estuve como en mis cosas, traté de llevar una vida como relativamente buena, ¿sí? Tratar en lo posible de no hacerle daño a nadie, pero por mi temperamento era muy propenso a meterme en ciertos problemas, a meterme en ciertas peleas, ¿sí? A dejarme influenciar por ciertos malos hábitos, ¿sí? Y llevaba una vida muy separada de Dios, una vida en la cual quería estar más en, en fiestas, ¿sí? o, o con ciertos vicios, en los cuales cada vez que hacía eso, cada vez que practicaba eso, lo único que hacía era apartarme más de Dios. Lo único que hacía era hacerme daño a mí. Lo único que hacía era hacerle daño a mi familia. ¿Sí? Pero un día recibí una invitación de asistir a una iglesia, de asistir a un encuentro, y fue en ese encuentro donde mi vida fue totalmente cambiada, donde pude realmente ver que Jesucristo había venido a este mundo, no para condenarlo, no para destruirlo, sino para darle una segunda oportunidad, que Jesús había venido y había muerto en la cruz del Calvario para salvar mi vida. ¿Sí? Y que independientemente de los errores y los defectos que yo hubiese cometido, Él estaba dispuesto a darme una segunda oportunidad, a darme la oportunidad que necesitaba para enderezar mi camino. ¿Sí? Y lo único que yo tuve que hacer es creer y aceptar eso en mi corazón. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Y, y, y ustedes de pronto escucharán cómo cuando una persona empieza a asistir a la iglesia o empieza a anunciar que se volvió cristiano, cambia ciertos comportamientos. Deja de hablar como venía hablando, deja de decir esas palabrotas que decía anteriormente. Si tenía 3 novias, dice, no, 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 se ajuicia y terminará con todas o de pronto se quedará con la que Dios le ponga en el corazón de que debe estar, ¿sí? Pero no es algo que se impone,
no es algo que la misma iglesia diga, no, es que tú tienes que hacer eso, si tienes 3 novias debes renunciar a todas o debes renunciar. No es algo que se diga, ¿sí? Sino el mismo Dios empieza a poner un cambio, empieza a ejercer un cambio en el corazón de uno. Empieza como dice ese versículo, quita ese corazón terco, ese corazón de piedra y nos da un corazón tierno y receptivo, un corazón sensible y pone su espíritu para que podamos obedecer sus mandatos. No es que a trancazos, no es que dándonos leña, no es que a punta de juguete uno empieza a cambiar, sino es un cambio que se empieza a producir en el interior y empieza a manifestarse en cosas externas, empieza a cambiar, empieza a manifestarse en la forma en la cual tú tratas a tus padres, en la forma en la cual tú te diriges a las autoridades, en la forma en la cual tú empiezas a administrar y manejar tus finanzas, en la forma en la cual tú empiezas a manejar tu vida moral. Todo eso Dios empieza a hacer, pero empieza desde adentro, desde el corazón, y se caracteriza por 2 cosas, por un corazón nuevo y por depositar el Espíritu Santo. Yo les decía la vez pasada y hacía una analogía de una serie que me gusta llamada El Socio, como el socio es un empresario que va y visita ciertas empresas que están en bancarrota y él hace un negocio con ellos en la cual invierte cierto dinero a cambio de cierta participación de esa empresa que está en bancarrota, pero ese socio empieza a hacer cambios en la empresa, empieza a hacer cambios a nivel de producto, a nivel de proceso y a nivel de personal, a tal punto de que los cambios que él hace empiezan a levantar la empresa y la hacen una empresa rentable. ¿Mm? Y me gusta ver los capítulos del socio, soy muy seguidor de esta serie. Y yo digo, ese es el socio que necesitamos en la vida. Y no solo a nivel financiero, sino un socio que nos aconseje, que nos ayude, que crea en nosotros y que invierta en nosotros, no solo a nivel financiero, sino también en otras áreas. Pero te digo algo, ese socio ya está con nosotros, porque Jesús lo dijo, no os dejaré solos, os dejaré al Espíritu Santo. Él es el que te puede ayudar a ti a obedecer los mandamientos de Dios. Él es quien cambia tu corazón. Y como lo veíamos ahí, Él es el único que puede generar un verdadero nacimiento en el Espíritu, en tu vida. No busques llevar una vida cristiana solo obedeciendo ciertos mandatos o ciertos mandamientos, porque no se trata de la vida cristiana, no se trata de qué tanto tú eres bueno o no, no se trata tanto de, de lo que tú hagas o lo que tú dejas de hacer, no se trata de llevar una vida nueva para alcanzar el reino y para obtener ese realmente nacimiento espiritual. Es necesario que tú decidas creer en Jesús, que tú decidas buscar ese nuevo nacimiento, que tú le pidas al Espíritu Santo, yo quiero nacer de nuevo, como lo dijo Jesús, como lo dijo en Juan capítulo 3. Yo no quiero llevar una vida moral, entre comillas, correcta. Quiero realmente nacer de nuevo. Quiero realmente que mi corazón sea cambiado para que ese cambio en el interior se empiece a reflejar en el exterior. Amén. Y voy a saltar al versículo 16 del capítulo de Juan. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna. Este versículo concentra el mensaje de la buena noticia. El amor de Dios no es estático ni es un amor egoísta, sino que se extiende y alcanza a otras personas. Aquí Dios establece el modelo del verdadero amor, la base de toda relación. Una persona que realmente ama profundamente, que ama profundamente a otra, está dispuesto a entregarse libremente, incluso
hasta el punto de sacrificarse por ella, ¿cierto? Esta es o sea, Jesús lo que hizo fue definir el amor a un nivel mucho más alto. Puso el amor en un grado mucho mayor. Dios pagó el precio máximo para salvarnos. Entregó a su único hijo. Jesús sufrió nuestros castigos. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Jesús ofreció su vida para darnos una vida eterna. Isaías capítulo 53, versículo 3, 4, 5, dice que él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados por lo que hizo Jesús. Fuimos nosotros curados por lo que hizo Jesús en la cruz. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el ser humano necesita, esa bendición financiera, esa bendición a nivel de finanzas, esa bendición en cuanto a su salud, todo está al alcance de una oración, porque Jesús ya lo ganó en la cruz del Calvario. El perdón de pecados, Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por nosotros. Y aunque la salvación está al alcance de una oración, la salvación está al alcance de una confesión por parte de tu voz, de tu boca, de tus labios. No fue un precio barato, sino a Jesús le costó toda su sangre, a Jesús le costó todas sus lágrimas, a Jesús le costó toda su vida para salvarte. Si de pronto recuerdas esa escena donde Jesús fue sentenciado, Jesús ocupó la cruz que le correspondía a otro preso, ¿sí? Que en la Biblia lo registra con el nombre de Barrabás. Barrabás era un asesino, una persona que se había levantado en contra del dominio romano y había asesinado a alguna gente, y era una persona que llevaba una vida difícil, ¿sí? Una vida perversa. Pero en ese momento de condena, Barrabás fue absuelto, fue perdonado, y el que ocupó el lugar para ir a la cruz fue Jesús. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Pero si la Biblia dice que Jesús murió por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que él fue herido por nuestras rebeliones, esa cruz no solo era para Barrabás, esa cruz era para ti y esa cruz era para mí. Esa cruz era lo que nosotros merecíamos por nuestra vida, por la vida que llevamos, por la vida que hemos tenido, merecíamos la cruz. Porque durante mucho tiempo hemos estado apartados de Dios, porque nuestra vida está en constantemente nosotros nos estamos equivocando, constantemente nosotros estamos fallando, constantemente nosotros de pronto hablamos algo que no deberíamos hablar, o, o, o actuamos de una manera incorrecta. Y el resultado de nuestra vida era la cruz. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Jesús ocupó ese lugar. Jesús ocupó ese lugar. Por eso Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que nos debemos aprender, porque es un versículo que concentra el mensaje del evangelio. Dios te amó tanto que estuvo dispuesto a dar a su hijo amado para salvarte, para que solo con creer no te perdieras,
sino que tuvieses vida eterna. Entonces, lo único que tiene que hacer la persona, lo único que tenemos que hacer nosotros es creer. Y creer es algo más que una afirmación intelectual de que Jesús es Dios. Creer va más allá. Creer implica depositar nuestra confianza y esperanza en el único que nos puede salvar. Es poner nuestros planes y nuestros destinos en las manos de Cristo. Creer en Él es tener la confianza de que nuestras palabras, de que sus palabras, perdón, son fiables y de que nos dará el poder de cambiar. Eso es creer. Si no has puesto tu fe en Cristo, hazlo hoy, hazlo y recibe la promesa de la vida eterna.